De las profundidades de la madriguera a lo más alto de las montañas, llega el guardabosques. La guarida de las voces más salvajes, con Laura Núñez y Francesco Rovedo. ¡Bienvenidos al guardabosque! ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, ya estamos a mitad de temporada. Parece que hemos vuelto a cogerle el ritmo. Un poquito sí. Nunca regulares, pero Nunca. sí Es en tradición. vuestra vida. Bueno, pues empezamos un nuevo capítulo. Ya tenía ganas de tener un poco de espacio íntimo en la madriguera, porque Sí, ¿no? últimamente he estado muy ocupada. Ha habido mucho movimiento. Un montón de gente dentro de la cabaña. Muchas entradas y salidas. Así que bueno, volvemos un poco a la rutina de Francesco y Laura. Lo siento si somos un poco más aburridos que todos los personajes que han ido viniendo. Y pero... hablamos también peor que las personas que han venido. Seguro. Bueno, ha sido increíble, la verdad. Yo creo que podemos conmemorar y rememorar todas estas personas que han pasado por aquí, desde Wild Passport hasta el Guardabosques 2.0 con Pipe. Y bueno, ha empezado oficialmente con el Delta Birding, que ha entrado un Es montón verdad. de gente. Es Entonces, bueno, mucha gente ha venido en estos 5 capítulos de la temporada. Y para celebrar la mitad de la temporada, tratamos un tema muy divertido y muy alegre, ¿verdad? Bueno, si por alegre te gustan las extinciones, Francesco. No, para nada, era broma. Bueno, pero primero de todo tenemos que volver a los inicios, que es nuestras rondas semanales. Así que yo te voy a contar la mía, aunque creo que la has vivido y la has sufrido, así que quizás se la voy a contar al resto del público. Y es que me he operado de la vista. Bien, estoy viendo bien a Francesco por primera vez, creo, en toda la historia del podcast. Es el primer podcast en el que veo bien. Y eso es muy fuerte. ¿Estás decepcionada con tu compañero? Mucho. No. Comprensible. Deciros que por si alguien se está queriendo operar la vista, para mí ha sido un proceso muy complicado y muy difícil, que la verdad estoy muy feliz de haber superado, y en realidad no estoy superado porque me falta muchísimo proceso, pero ya veo a la gente, más o menos os podré reconocer si saludáis por la calle, y aunque todo el mundo me dice... ¿Tienes una vista de lince? Y digo, no, porque bueno, aún me falta muchísima recuperación. Pero es que en realidad, si os dais cuenta y si buscáis un poquito más de información sobre el tema, la vista de lince no es la mejor del mundo animal. Cuéntanos más. En realidad yo creo que lo sabéis porque hay como diferentes tipos de gente, ¿no? La que te dice, tienes vista de lince, y la que te dice, tienes vista de águila. Sí, es verdad. ¿Cuál es la mejor? Pues bueno, ya os lo he dicho. Águila, ¿no? Creo, imagino. O sea, en el top 3 sería lince, en el 3... 2, el halcón peregrino, y en el 1, águila, yo creo que la real. Aunque la imperial seguramente también tiene una buena vista. Pero quizá... bueno, quién sabe. Creo que en general el mundo águila pues es de bastante buena visión. Sí, porque estaba pensando justamente el águila real porque vuela muy alto, pero las presas también suelen ser un poquito más grandes que la imperial, que va más sobre conejo. Sí, en el número 4 me salía el búho real, así que bueno, estamos hablando sobre todo de rapaces y felinos, porque yo ya casi me considero un número 5, ya que voy subiendo poco a poco y pronto llegaré al lince. Así que he hecho una comparación y digo, mira, pues en el punto número 5 se encuentran los gatos domésticos, así que ahora mismo tengo más o menos la visión de los gatos de mis padres. Es que no está mal, porque persiguen moscas como locos por casa. Claro, y las atrapan. Así que... Y tú también has empezado, he visto. Pues águilas, estamos andando por ti, ¿eh? Las vistas de Laura va poquito a poco mejorando. Llegaremos. Bueno, ¿y qué tal ha sido quizá más el postoperatorio? ¿Cómo es estos primeros días? ¿Quieres contarlo? Sí, ya por si también alguien me está escuchando, porque al final yo también tengo que agradecer a todo mi alrededor que estuvo muy involucrado, desde Francesco hasta mis padres, y en especial muchas gracias también a Bichologías, a Natalia, que ha estado soportando bastante todos mis problemitas y mis ansias, y nada, quería mencionarla porque al final, pues bueno, ha sido una crack. Y nada, deciros que yo me he operado de lentilla intraocular, que no es la misma operación que láser. Entonces, bueno, ya os podéis imaginar, te meten una cosa rara, un cuerpo extraño en el ojo y de repente te despiertas a los que fueron media hora quizá y en teoría ya veía bien. Veía bien en el sentido de veo mucho más de lo que he visto hasta ahora. Todo esto lo explico por si alguien se quiere operar, que algunos procesos son más rápidos para algunos ojos, otros menos. El láser es muchísimo más rápido, pero bueno, yo tenía un ojo un poco extraño, un poco seco, entonces he tenido que someterme a un proceso pues un poquito más lento, pero que al final espero que tengan los mismos resultados. Entonces ahora ya veo bien algunas cosas, pero se supone que tengo que ver aún mejor.
Así que estoy intentando que mi ansiedad aguante todo este proceso y concluyamos con un buen resultado. Sí, con un poco de paciencia. Entonces, son operaciones que van un poquito eh, en semanas, decimos, por lo que hemos entendido juntos, y que, bueno, poquito a poco será a ver siempre mejor. Por esto estábamos diciendo, Águilas, vamos a por ti, ¿eh? Aquí Sí. prontito, en un par de semanas, Y todo el mundo ganamos. que sienta que quiera operarse o que yo no soy experta absolutamente en nada, Ujú. ni en ojos ni en nada, pero tengo que decir que creo que ya me ha cambiado y que me cambiará la vida y que todo aquel que necesite un consejito, soy vuestra persona porque también soy la más ansias que vais a encontrar en el mundo oftalmológico. Así que preguntad sin problemas, aquí estoy. Guardabosques al servicio oftalmológico. Guardabosque por el servicio sanitario español. Patrocinado por ópticas. Exacto. Pues muy bien, ¿Y muy bien. tu ronda semanal cómo ha sido? Bueno, mi ronda ha sido más normal, menos médica, con menos oftalmólogos entre ¿Vale? medio. Y bueno, nada, solo contaros que la semana pasada he ido a Oropesa por motivos de trabajos, que espero contaros más en los próximos capítulos. Pero en concreto he podido alojarme en la casa rural de Águilas de Fuente Empedrada. Y nada, simplemente, bueno, además de ser un sitio muy, muy guay y muy chulo donde dormir, me lo he pasado súper bien también gracias a las atenciones de Imo, que es quien sigue el alojamiento, pero sobre todo he descubierto el proyecto que hay ahí, porque yo llegué simplemente pensando que era un sitio con un nombre muy chulo y dije, mira, será algo así. Y pues no, no es así, porque la Fundación Águila ahí tiene su sede y tiene un proyecto muy, muy guay. Ahí tiene una instalación donde hay varias águilas que por varias motivaciones no pueden volver a la naturaleza, le faltan ojo, han sido electrocutadas, tienen varios problemas, han sido criadas por hombre, entonces no sobrevivirían, pero esta fundación ha empezado un proyecto muy chulo para criar de forma artificial, decimos, con inseminación artificial, Ah, vale, qué chulo. las águilas. Exacto, Hostia. es increíble. Y de hecho es el primer banco de germoplasma de España y tiene todo un proyecto súper guay que fundamentalmente es innovador. Hacen muchísimos estudios sobre las águilas, han empezado este proyecto y creo que son entre los pocos al mundo a hacer este tipo de proyecto y trabajan con todas especies amenazadas. De hecho, han sido los primeros a hacer inseminación artificial de águila perdicera. Lo hacen con la águila imperial, real, halcón peregrino, varias... Todos rapaces. Sí, todos rapaces y recolectan los espermas, lo congelan, lo mantienen, hacen estudios para nuevas formas de conservación. Y es tan increíble que el jefe ha empezado a ser llamado desde varios sitios del mundo para actuar los mismos procedimientos con otras aves a riesgo, como puede ser el kakapo en Nueva El Zelanda. cacapú. Exactamente. El pájaro más tonto, entre comillas, del mundo. En Que no teoría es sí, tonto, en es teoría sí. precioso. Pues esta persona, que no me acuerdo el nombre, quizá lo pondré aquí con una voz electrónica, ha sido llamada por el gobierno de Nueva Zelanda por hacer inseminación artificial de este animal, de forma que la cría, y como pasa por las águilas, después puedan soltarlo en la naturaleza y que así se van recolonizando áreas. Ese es Juan Manuel Blanco, doctor veterinario y fundador de la asociación. Sobre el kakapo en el 2007 consigue reproducir por primera vez, mediante inseminación artificial. Es el oro que es el más amenazado y con menor variabilidad genética del planeta y establecer in situ el primer banco de semen congelado para la especie. O sea, para que yo lo entienda, sacan el material genético, digamos, el semen de los machos o Sí. óvulos de las hembras, se lo guardan por si acaso necesitan este material para otro individuo, para inyectárselo, para... No, o bueno, no. en parte sí, porque es un banco, eso no se lo he preguntado. Quizá. Pero a la vez entiendo que hacen procreación, digamos, o sea, los tienen ahí, tienen los huevitos, nacen y luego los sueltan. Exacto, en Vale. algunas especies donde tienen la pareja, tipo el halcón peregrino, me contaban. Vale. Si escucháis ruido, es Ale que ha venido a visitarnos. Era mucho que no aparecía en un podcast. Pero sí, los halcones peregrinos lo hacen de forma más natural, por lo que he entendido. Tienen una pareja y la dejan hacer su vida. Pero el águila imperial o las otras águilas tienen macho y hembra, pero por motivos
X no pueden estar juntos porque no están acostumbrados, Claro. están muy unidos a los hombres, no a otras águilas, tienen espacios reducidos, los animales necesitan mucho Fertilizan a espacio. uno o a otro Sacan el esperma de los machos de las... Vale, claro. y inseminan las hembras, de forma que la hembra pueda tener una cría, ahí alimentan los adultos y después no entro mucho en el detalle, pero hacen todo proceduras de forma que las crías puedan, en Claro, algunos casos, volver ser a la... reintroducidas en la naturaleza. Muy bien, muy bonito. Es un proyecto muy guapo, entonces podéis ir a visitarlos y nada, súper aconsejado. Muy bien, pues entramos de lleno yo creo ya en el capítulo de hoy y es que cuando pensamos en grandes extinciones, como os hemos dicho antes, la que primero se nos viene a la cabeza es la de los dinosaurios, sin duda. El gran meteorito, la destrucción de tantas especies, etcétera, etcétera. Sí. Esto ya lo sabemos, ¿no? Ya Vale. sabemos. Y si no es así, quizás lo hablaremos otro día, pero hoy no toca. De todas formas, esta semana he visto un reel maravilloso que a mí me ha hecho reír muchísimo, que es de Emma Jakey, si no me equivoco al pronunciarlo, y que me soluciona la vida día sí, día no, y que os lo tengo que poner, porque así ya dejamos el tema de dinosaurios cerradito. Tía, es que mi vida es muy dura. Vaya, no sabía que estaba hablando con un dinosaurio. ¿Sabes que tuvieron mazo de apocalipsis al borde de la extinción como 700 veces? Que si fuegos volcánicos que arrasaron con el 90% de la Tierra, que si llovió 2 millones de años seguidos. En plan, Y nosotros Gran quejándose con Bretaña una semana. 2. Que si terremotos que forzaron a crear continentes nuevos mientras vivían en ellos. Se caían por los agujeros, ¿vale? Y finalmente, un meteorito que se cargó todo lo que estuvieron construyendo con sudor y lágrimas durante 165 millones de años. Y ahora el T-Rex tiene que ver como su descendiente es una gallina. Yo creo que nuestras vidas son bastante privilegiadas, José Manuel. Solo piensa en los dinosaurios. José Manuel. Bueno, con un resumen rápido de lo que sufrieron los antepasados de las gallinas en el Cretácico, os informo que extinciones las ha habido y las habrá siempre, igual que las pandemias. Las extinciones siempre han ocurrido en la historia de la Tierra, incluso antes de que existieran los humanos, como hemos visto. Forma parte del proceso natural de la evolución. Algunas especies aparecen y otras desaparecen. A lo largo del tiempo hay una tasa natural de extinción. Especies que desaparecen por cambios climáticos, por competencia, por enfermedades o por evolución. Esto pasa constantemente, aunque de forma relativamente lenta. En algunos momentos de la historia han ocurrido extinciones masivas, donde desaparece una gran parte de las especies del planeta en poco tiempo geológico. El último cambio climático posglaciación extinguió una multitud de animales que conocemos hoy en día, como eran el mamut o el dientes de sable. Pero la llegada del humano, por ejemplo, en Nueva Zelanda, también se considera una de las más grandes extinciones para las aves, por si no lo sabéis. De hecho, muchos científicos consideran que actualmente podríamos estar viviendo y entrando en una sexta extinción masiva, pero con una diferencia muy importante, y es que gran parte de las causas están relacionadas con la actividad humana. Pérdida de hábitat, cambio climático, contaminación, especies invasoras. Así que hoy empezaremos a hablar de algunas de ellas, algunas relacionadas con el humano, otras no. Y Francesco, te cedo el turno a darle caña. Empiezo yo. Bueno, yo voy totalmente relacionado con las extinciones debidas al hombre, Vale. porque, bueno, yo creo que tenemos un poco que hablarlo. Y tengo dos casos, yo creo, son dos historias. ¿Son todas relacionadas con el hombre? Sí. Vale, los pues dos. entonces las 4 que haremos Vale. serán todas relacionadas Ya, sí, con el porque humano. al final es lo que decías. Estamos en una época en la cual las extinciones se deben a las causas antrópicas al 99,9% probablemente. Sí, Bueno, sí. entonces empezamos con una historia. Esta historia empecé a aficionarme a ella cuando vivíamos en Noruega. Y es el alca gigante. No sé si nunca habías escuchado hablar de este animal. Laura, imagino que sí, porque soy pesado con este. Sí, además lo vimos hace poco en el Museo de Historia Natural de Londres, ¿verdad? Exactamente. Y veréis que todas estas cosas se reconectarán. Vale. Empezamos desde el principio. El alca gigante es una ave marina muy grande, de 85 centímetros de altura y pesaba alrededor de 5 kilos. ¿Vale? Era un pariente cercano de las alcas y de las gaviotas y no de los pingüinos, por cuanto le parecían mucho. Y de hecho, si veis una foto, y ahora que os empezáis a tener en la cabeza 85 centímetros,
podía parecer a un pingüino emperador. Sí, la verdad Vale. que sí. Pero no. Y la cosa curiosa es que por cuanto estaba conocida desde el tiempo de Linnaeus y la nombró con la nombración científica, Ujú. el nombre oficial fue dado solo en 1791 y se llamó Pinguinus impennis, Ah. ¿vale? Vale. ¿Y por qué? Por la forma, ¿no? Porque era pingüe significa que es un poco gordito, y la cosa curiosa que los pingüinos que conocemos toman su nombre desde este ave, porque los exploradores conocieron antes la alca y cuando llegaron en la Antártida dijeron, ay, mira estos pajaritos, le parecen muchos a la alca, pues lo llamamos pingüinos, ¿no? Pero en realidad el pingüino original era el alca. Como os decía, vivía en la fría agua del Atlántico Norte y por lo que los expertos piensan, podían sumergirse por 15 minutos y alcanzar profundidades de 130 metros para encontrar los peces, de lo cual comía. 130 metros. Sí, de profundidad. Se Wow. estima, porque Vale, vale. obviamente Claro, sí, no se puede saber. no lo sabemos si está en este capítulo. No, lo estaba comparando con el puffin, que hace, me parece, unos 60 metros, hacía casi el doble. Claro, tenía un era tamaño mucho más pulmonar grande. mucho más mayor seguramente. Ya. Y sobre todo comía peces de alrededor de 20 centímetros Vale, de tamaño. claro. Totalmente, como un pingüino de verdad Sí, sí. al final. Y bueno, como muchas aves marinas eran animales monógamos que formaban colonias en las islas rocosas muy remotas del Atlántico Norte y ponían solamente un huevo por temporada directamente en el suelo. Se estima que anidaba en unas 20 islas en todo el mundo, de las cuales solo 6 estamos ciertos de cuál eran. Pues la alca gigante era cazada por las orcas, los osos y los pigargos. Pero, desafortunadamente, como muchas aves marinas, no tenía mucho miedo al hombre. Ya. Y, como muchas aves marinas siempre, en la tierra firme era un poco torpe, lenta y sobre todo no podía volar. Porque tenía alas grandes, simplemente 15 centímetros, nadaba súper bien, pero no volaba. Y eso lo convirtió desafortunadamente en un blanco fácil, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Si está en este capítulo, la historia no es muy bonita. No. Bueno, desde las poblaciones neandertales, el hombre siempre ha comido la alca, ¿vale? Se han encontrado huesos bien limpios en hogueras neandertales. Están dibujos en cuevas, tanto en Francia como en España. En la cueva de El Pendo, en Cantabria, hay un dibujo de un alca. Vale, hola, no sabía eso. Es muy, muy chulo. Entonces, desde Norteamérica hasta Europa, durante siglos, la alca fue un recurso para las poblaciones, pero, sin embargo, desde el VIII siglo, la caza ha empezado a ser más intensa. Se utilizaba para comer la carne, para comer los huevos y, sobre todo, a mí me ha impresionado, para usarlas como cebo de pesca. Hostia. Y al final lo que más... Para orcas. Claro, pero lo que más... También aparecían en las cavernas. ¡Oh, hoy hemos comido una gran orca! Dibujando con las aletas. Claro, por un lado de comida, pero el golpe ha empezado a darle cuando empezaron a cazarla para el plumón, para forrar las almohadas. Los edredones y... Y los edredones y los colchones, y por el aceite que producían. Vale. Pero empezó a ser con un ritmo absurdo, porque hay testimonios escritos que decían que los exploradores, cuando llegaban en las islas o tenían que ir en islas que habían alca, literalmente no se llevaban la comida por el viaje de vuelta. Llegaban ahí, rellenaban los barcos de alcas porque conseguían cogerla y volvían atrás. Y como suele ocurrir, además del exterminio que se estaba perpetrando activamente, estos barcos llevaron ratas en la colonia de nidación. Claro. Y estas ratas empezaron a devorar huevos y la cría, disminuyendo muy fuertemente las poblaciones. Pero desafortunadamente, la parte peor aún no ha llegado. Ah, ¿no? Porque llega a mediados del siglo XVI, cuando las colonias reproductivas europeas del Atlántico habían prácticamente sido exterminadas por la industria del plumón. Sin embargo, este exterminio no pasó desapercibido. Entonces, en 1553, aparecieron los primeros decretos reales de protección para el alca. Y en 1794, la Gran Bretaña prohibió su caza para obtener plumas. Y entonces dice, hombre, la han protegido al final. ¿Qué ha pasado? Pues
si en este lado del Atlántico empezaron a darse cuenta que estaba desapareciendo, lo mismo no pasó en el norte de América. En el norte de América, el plumón que utilizaban era el plumón de Eider. ¿Y qué pasó? En los mismos años, la población de Eider estaba bajando, entonces los cazadores volvieron a prestar su atención a las alcas y empezaron a matar alcas de nuevo para el plumón. Todo esto lleva a una enorme disminución de la población. Y la cosa más alucinante son los testimonios de los cazadores de quien hacía este trabajo. Hay un diario de Aaron Thomas de la nave HMS Boston de 1794 que literalmente escribe: si vienen aquí por sus plumas, no se molesten en matarlas, las alcas. Agarren una, arranquen las mejores plumas y déjenle allí para que mueran tranquilamente. No es un método muy humano, pero es lo más común. Mientras estén en la isla de Fang, os acostumbraréis a estas prácticas, porque las aves no solo son desplumadas vivas, sino también quemadas vivas para cocinar sus cuerpos. Se pone un gran caldero con agua, se introducen un par de alcas y se enciende un fuego debajo. Ese fuego, obviamente, se alimenta con otras alcas, porque su cuerpo, al producir un aceite hidrorrepelente, es fácilmente inflamable, ya que en la isla no hay madera. Es decir, ¡Ostras, qué es flipante. brutal! Es flipante. Qué bestia todo. Sí. Que vale, vivíamos en otra época, se cazaban, se quemaban brujas, se quemaba todo lo que... Ya. Pero hasta ellos se daban cuenta que era un método inhumano, horrible sí. y seguían haciéndolo. Y el problema se hizo cada vez más grave. ¿Por qué? Porque cada vez que el animal se hacía más raro, pues tanto los animales como los huevos se convertían en piezas de colección para los museos, como lo que hemos dicho antes. Y entonces museos y colecciones empezaban a pagar mucho para estos animales. Y los cazadores empezaron a ir mucho a la colonia, se dieron cuenta que no todas las alcas ponían los huevos en el mismo momento. Entonces, ¿qué hacían? Empezaron a ir cada 2-3 días, cada semana en las colonias para arrasar también con los huevos que habían hecho la segunda puesta, Claro. cosas así. Entonces, propio eliminando las colonias. Y aquí se pone el destino cruel porque la última colonia conocida vivía en una pequeña isla cerca de Islandia. Era una isla volcánica que tenía grandes acantilados todos alrededor, entonces no era posible para los hombres llegar a esta colonia. Y había unos 50 parejas. Bueno, sujétame el cubata, ¿eh? No, es verdad, porque cuando el humano no ha podido llegar ahí, el destino de verdad es... El pigargo. No, una erupción volcánica Ostras, hace claro. hundir la isla. Ostras. Estas alcas se mueven a una isla cercana, que esta sí, desafortunadamente, en 1830 esto pasa. Esta isla, el hombre puede llegar. La colonia fue descubierta en 1835 y empezaron a cazarlas. Hostia. De estas 50 parejas, la última de estas fue vista incubando un huevo en 1844. Cuando los 3 cazadores enviados por un comerciante llegaron a la isla, atraparon los padres, los estrangularon y aplastaron el huevo. No me cuentes estas cosas, Es Francesco. aterrador. En solo 9 años la última colonia fue completamente exterminada. Y aquí empiezan las señalaciones y las leyendas. ¿Y por qué decía, me interesé en Noruega? En 1848, el último ejemplar visto en Europa fue cazado cerca de Vardo. La historia Hostia, dice vale. que un pescador cazó esta ave que no entendía qué era, la llevó arriba, pero había tormenta, no llevó el animal en casa y la tormenta se llevó el cuerpo de esta ave. Desde las descripciones parece un alca, pero no hay testimonio. Y por eso yo me acuerdo que había una foto en uno de los bares de Vardo del alca y era como todo conectado. Vale. Y al final, en 1852, se produjo el último avistamiento confirmado en Terranova, en norte de América. Y es una historia súper triste. A mí me hace ganas de llorar porque cuando no llega el hombre también han tenido súper mala suerte. Y sobre todo es como la historia de cómo un ave que habitaba alguna de las islas más remotas del planeta hemos conseguido exterminarlo. Y sobre todo es el primer ave en época histórica que fue extinguido después de que ya existieran leyes que intentaban protegerlo. Entonces, ya, es que eso es bestia. Es una que historia nos saltamos increíble. todo. Para siempre. el dinero, literalmente, simplemente para el dinero. Sí. Y es una historia que a mí me hace súper Sí, mal. pelos de punta. ¿eh? Ya. Y el pingüino del norte, desafortunadamente, no lo tenemos más.
Pues de ave en ave y tiro porque me toca, porque me voy a otra historia muy parecida. Va a ser un capítulo muy complicado, Va a ser chicos, duro, con va a lágrimas, ser llevar duro. pañuelos porque es complicado. Si el guardapos que se pone serio. Bueno, pues es que yo os voy a hablar del dodo y si habéis visto Alicia en el País de las Maravillas seguro que lo recordaréis. Es un ave muy parecida a una paloma, pero de aproximadamente 1 metro de altura. He leído que a diferencia del alca, que tú decías que medía Ujú. unos 80 80... centímetros. Vale, el dodo medía 1 metro, pero pesaba 23 kilos. Hostia. Porque tú has dicho 5, 5, ¿verdad? sí. O sea, un poco diferentes en cuanto a también... Bueno, imagino estructura ósea también, Exacto. ¿no? Sí, y eso también es una cosa que os quiero explicar, porque todo lo que os voy a contar hoy sale en realidad de una noticia de hace poco donde se ha estado empezando a reconstruir la imagen del dodo, porque siempre se la ha visto, bueno, pues como la imagen, la silueta típica, ¿no? Que tenéis de una paloma gordita, parece que torpe. Bueno, pues os voy a desmontar un poco este mito. Sí, porque yo me lo imagino como lo de Ice Age 2, Sí, ¿no? cabezones, Literalmente ¿no? cabezones Exacto, y sí, persiguiendo la literal. sandía. Pues aunque pueda parecer un animal de fantasía, el dodo existió, pero en la historia de especies conocida por el ser humano no llegó ni a durar un siglo. Hostia. Bestia. Y es que estas aves pertenecían a la familia de los columbiformes, pero eran algo mayor que los pavos, ¿vale? Como un pavo real, un poquito más alto. Originarias de la isla Mauricia y alrededores, de tiempos remotos, habían perdido la capacidad de volar, igual que las alcas gigantes, ya que no existían depredadores de los que huir. Se alimentaba de semillas y de los frutos que caían de los árboles, ponía un solo huevo en el suelo y sin ser molestado seguía aumentando Su de vida. tamaño. Sí, sí, o sea, seguía su vida. Era como nosotros el domingo por la tarde, comiendo ahí en el sofá e engordando. En la historia de la creación animal, las especies que durante largo tiempo estuvieron inmunes a cualquier peligro por la ausencia de depredadores se hallan a veces sujetas a una degeneración que paradójicamente puede aniquilarlas. El gigantismo acaba por hacerles incapaces por completo de enfrentarse a eventuales y repentinos cambios en las condiciones Ujú. ambientales, o por lo menos eso se pensaba. Bueno, pues llega 1507 y con él llega a la isla un navío portugués, marcando el inicio de la tragedia para el dodo. La facilidad con la que podían ser cazados, porque no tenían miedo a nada, haciendo de un nuevo aforismo ave que no vuela a la cazuela su máxima expresión, fueron la Hostia. principal causa del retroceso poblacional del dodo. Era tardío de reflejos, el dodo no huía del hombre, todo esto hizo que pues, la captura fuera fácil y que sirviese de alimento para los humanos, para los navegantes que llegaron a la isla y que se establecieron durante un tiempo en ella, en sus tierras. La carne de dodo tenéis que saber que no era especialmente apreciada, pero como era fácil capturarlo, Vale, barato, pues ¿no? se convirtió exacto en un conveniente alimento. Junto con el ser humano, la llegada de diferentes mamíferos como cerdos, ratas, perros, gatos, pues ya os podéis imaginar que, igual que con el alca, terminó por acabar con sus huevos y con ello con su descendencia. La desforestación y la introducción de especies de flora exóticas, porque al final hicieron plantaciones para poder también sobrevivir, que es como, ¿para qué cazáis el dodo si os habéis traído vuestras semillitas? Bueno, Sí, pues no, no pasa nada. totalmente. Pues también hicieron que cambiara bastante su hábitat y sobre todo la zona en la que el dodo se alimentaba. En poco más de un siglo, en Mauricio y sobre todo también en las islas del alrededor, islas próximas, donde también vivían 2 subespecies de esta ave, no quedó ni rastro de ninguna de ellas. En 1662 se registró el último dodo vivo y oficialmente se declaró extinta la especie en 1681. Por lo tanto, 155 años después, literalmente después de la llegada Joder. del hombre, se extingue el dodo. Este corto periodo de tiempo subraya la rapidez con la que una especie puede ser llevada a la extinción cuando se enfrenta a múltiples amenazas simultáneas. Entonces ahora viene la parte un poco de investigación que creo que es la más divertida. Bueno, ya hemos pasado la parte dramática, Sí. tengo que darle un poco de toque a este capítulo. Y es que en todas las descripciones se les describe a los dodos como pájaros gordos, lentos y Ujú. con apetito, ¿vale? En plan, tienen mucha hambre, que comen muchísimas semillas. Sin embargo, lo más probable es que los conquistadores, al ver su dócil carácter, las mantuviesen en cautividad. Eso significa que bajo estas condiciones lo más probable es que fueran cebadas para luego ser Ya, comidas o ser transportadas a Europa, porque también se las llevaron. De hecho, por claro. eso también hay diferentes huesos que han ido apareciendo en Europa. Y otra vez está el cadáver, El museo, hueso en sí. el Museo de Londres. Así que la imagen gorda y rechoncha que tenemos del dodo puede no ser la más acertada. De hecho, también se cree que algunas de las ilustraciones que se realizaron de ellos, sobre todo en estado salvaje, fueron durante periodos de preparación para la temporada de cría o épocas secas, porque tenéis que tener en cuenta
que la isla sufría diferentes ciclos climáticos, por Ujú. lo tanto, pues las aves también se tenían que adaptar y acumular grasa para pues, los inviernos o los veranos cuando llegaran. Lo más normal sería que en estado salvaje mantuviesen un volumen bastante menor a nivel corporal. Ahora se sabe que se desplazaban rápido y ágilmente por los bosques de la isla de Mauricio, según sugiere un nuevo análisis de sus restos óseos, lo que coincide con algunas descripciones de la época. Y por eso hay diferencias tan abismales de tanto plumaje, porque también algunos los pintaban grises, otros los pintaban negros, como algunos que los hacían pues, Fíjate. más alargados, otros más gordos. Pero sí que lo que más hemos visto hasta ahora que eran enormes. Pues bueno, se está ahora haciendo una nueva aproximación a lo que podría ser el dodo, pues con los huesos que tienen y con Vale. el plumaje que podría haber llegado a tener en condiciones normales. Vale, porque decimos que eran como puesto a engordar por los humanos, Sí, ¿no? seguramente Probablemente. estaban engordados Vale, para vale, pues, vale. que hubiera más pollo que comer. Claro, claro, claro. ¡Ay, pobrecitos! Y entonces estaban solo en la isla de Mauricios. En la isla de Mauricio estaba el dodo, pero por lo que he leído, en las islas próximas vivían también dos subespecies de esta ave, Ah, otro vale. tipo de columbiformes. No se sabe mucho más de estas dos subespecies, pero bueno, pues, dicen que no quedó ni rastro. Vale, pues ya está, pobre O sea, como os hasta digo, ahí. adiós dodo. Ya. Ay, pobres. Pues mira, hablando de llegar a islas, pues me da paso a mi segundo tema, que os lleva, como siempre, a Australia, mi querida. Me da un La poquito más echaba de ahora. menos. Sí, 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 ya hace tiempo. Y os voy a hablar del tilachino, que no es Que no la es un tirachina, tirachina. sabía que Laura iba por ahí, y que mucho, si digo este nombre, no lo conoceréis, pero si os digo ya lobo marsupial o tigre de Tasmania, sí o que... Eso ya no suena. Ya, ¿no? Vale. Pues bueno, el tilachino, que sería el nombre oficial, a primera vista puede recordar un gran zorro, un perro salvaje, un lobo, pero su característica óseas y corporales lo acercan mucho más a los marsupiales que a los cánidos. Entonces, tenemos que entender que es el nombre que le damos comúnmente en realidad no tiene nada que ver con él. Su pelaje era de color marrón amarillento y en la parte trasera del cuerpo tenía las rayas oscuras muy características que le daban el nombre de tigre de Tasmania. Pero bueno, como para el dodo, no sabemos exactamente qué tamaño y qué forma tenía este animal. ¿Por qué? Porque todos los restos que tenemos son de cría o animales jóvenes o huesos, simplemente el esqueleto. Entonces, por lo que se supone, es un animal que podría llegar a medir entre 100 y 130 centímetros de largo, más un 60 centímetros de cola. Entonces tenía una cola muy larga y su altura a la cruz era de unos 60 centímetros. Entonces más alto que Alley, para Ya ves, quien lo sí, conoce. sí. Y el peso rondaba alrededor de 20 y 30 kilos. ¿Vale? Vale. ¿Por qué os decía que era más parecido a los marsupiales? Porque corría de forma un poco torpe, Ujú. pero parece que podía saltar en la pata trasera como un canguro. Ah, qué Y chulo. utilizaba su larga cola para mantener el equilibrio y apoyar un poco su peso mientras hacía esta actividad. ¿Era como marsupilame? ¿Qué es marsupilame? ¡Ah! ¿No conoces marsupilame? Era lo que se mueve en la... Era como un mono, pero creo que Mono llevaba perro Sí, pero creo que tenía un bolsillo donde amarillo llevaba... y negro con la Sí, cola es que larga. ahora me ha recordado... No Oh, era. Es vale. más, imagínate como un zorro con la cola de un canguro, ¿vale? Vale, Con la vale. parte trasera Puedo con rayas, imaginarlo, ¿vale? vale. Más o menos. Em, ¿Existen fotografías reales de este bicho? sí, Vale. existen hasta O vídeos. sea, exacto, todo lo que he Sí. visto es real, no es montaje. Sí, vale. no, existen, pero son fotografías muy viejas, entonces es difícil sacar informaciones tipo de Vale. pesos y tamaño. Es todo un poco estudiado así. La cosa interesante es que era un marsupial, como los canguros. La madre tenía la cría por alrededor de 3 meses en su marsupio y es probablemente uno de los únicos animales al mundo que también los machos tenían el marsupio, ¿vale? Ah, vale. Y Como donde... marsupilame. Es que Como son... marsupilami, exactamente. Pero decimos que a diferencia de marsupilami, el macho lo utilizaba para tener el aparato reproductivo Ah. dentro, ¿vale? Ah, vale. Y entonces un poquito distinto. Cosa curiosa que me ha hecho mucha gracia, que podía abrir la boca hasta 120 grados. Era una boca Ostras. muy, muy grande. Pero bueno, ¿cómo desapareció del mundo y de Sí. Australia? Bueno, en Australia continental
hay dos hipótesis. Una es que cuando llegó el dingo, la competición con este cánido lo desfavoreció. ¿Cómo llegó el dingo? El dingo, yo no lo sabía tampoco, era un perro semi-adomesticado por parte del hombre. Entonces Vale. los primeros hombres llegaron con estos perros en Australia y los perros volvieron a silvestrarse Vale. y ahora son totalmente silvestres, por supuesto. Pero claro, eran cánidos, entonces tenían alguna ventaja que el tilachino no tenía, pero no parece ser exactamente esta la motivación, porque algunos científicos dicen, bueno, sí, pero tenían nichos ecológicos distintos. El dingo es diurno, el tilachino parecía ser nocturno, comían y vivían en sitio un poco distinto. Lo que parece sí es que la actividad humana y la modificación del ecosistema austral por parte del hombre, la disminución de la macrofauna austral ha sido lo que ha disminuido la población de tilachino en Australia. Y hace unos 2000 años parece que fue cuando desapareció realmente de Australia. Pero bueno, sobrevivió en Tasmania, ¿vale? Y allí continuó su historia hasta que llegaron otra vez los colonos europeos a Tasmania. Aquí, desafortunadamente, como muchos animales y como podría sonarnos un poco esta historia, adquirió una mala reputación como matador de ganado y de aves de corral. Vale. Y empezaron a ofrecerse tallas sobre su cabeza hasta que el gobierno de Tasmania puso una recompensa para quien llevara una cabeza de tilachino que era más o menos de 130 euros actuales. Entonces, imaginaros, miles y miles de recompensas han sido Me pedidas. pensaba que quizá tendría algo que ver con la medicina tradicional. ¿Cómo se No, llama? asiática, ¿no? Sí, No, porque al final no llegó ni a ya, esto, porque a fíjate, convivir, claro. exacto, entre la talla, esta recompensa fue puesta entre 1888 y 1909, o sea, Claro, tipo no. 20 años, Mm, y ya casi lo llevaron a la desaparición. Pero la Vale. caza no fue la única causa, realmente. También tuvo competencia con los perros asilvestrados, la pérdida de hábitat de nuevo y la desaparición de muchas de sus presas naturales, como el emú de Tasmania, que ha sido extinguido también por el hombre, siempre Vale. por cazarlo y comérselo como Claro. todo. Que no paramos de comerlo todo, ¿eh? Todo, Es literalmente. increíble. Y sobre todo también parece una epidemia de moquillo canino. Ha dado Vale. el golpe final. Todas estas presiones hicieron que la especie se volviera extremadamente rara ya en la década de 1920. Y de nuevo, una vez más, esta rareza despertó el interés de zoológicos y museos y coleccionistas que querían tener un ejemplar para exhibir. Y de nuevo, en 1901 se empezó a poner normas para proteger este animal, hasta que en 1928 incluso se propuso crear un área protegida para esta especie. Pero probablemente ya era demasiado tarde. Claro. Porque el último tilachino salvaje conocido fue abatido en 1930 por un granjero llamado Wilf Betty en el noreste de Tasmania. Imaginaros. Aún así todavía quedaba un último ejemplar, Benjamin, por lo que conocemos. ¿Sí? Benjamin fue capturado en el Valle de Florentine en 1933 y trasladado en el zoológico de Hobart en el mismo año. De ahí vienen muchos de los vídeos y las fotos que Vale, hemos visto. claro. Era el joven Benjamin. Desafortunadamente, aquí también otra historia increíble. Río por no llorar, porque es increíble. Benjamin murió el 7 de septiembre de 1936, 3 años Ahogado. después. No, se olvidaron de meterlo en el refugio nocturno, de abrirle Vale. la casita, y la gran diferencia de temperatura entre el día y la noche No. provocó que el animal sufriera de hipotermia, se quedó dormido y nunca volvió a Joder, despertar. de verdad, ¿eh? Te Ya. queda uno y te olvidas de él. Y la cosa aún más, la ironía Bueno, cruel. pero también te digo, si era uno, es que tampoco Sí, no, tampoco podían habría. hacer mucho No, más. no, claro, Ya. habría simplemente. Era un museo viviente y está un fósil. Claro. Mm. Y además las condiciones de los museos de los zoológicos de entonces tampoco le Ya, daban ya, una ya. gran vida. De hecho, todos los vídeos lo ves
andar Dando en vueltas con circulación. ¿Cómo se llama esto? Bueno, estas No. rutinas que hacen que ya Sí, están que luego fatal a están- nivel sí. mental. Quizá un día vendrá un invitado a hablarnos un poco de Sí. estas cosas. Capitecos. Y bueno, pues ironía cruel es que la especie había sido declarada oficialmente en peligro de extinción 50 días antes de la muerte de Benjamin. Entonces, él fue el último tilachino confirmado visto. Y ahí de nuevo empezaron los mitos. Desde entonces hasta la década de 1960 se registraron supuestos indicios, excremento, huellas, foto, gente que ha escuchado Vale. vocalizos. Mitos. Claro, pero ninguna de estas pruebas fueran acertadas. Algunas eran falsas y Vale. en búsqueda de una gloria. recompensa, exacto, de gloria para quien encontraba el último tilachino, y otro era simplemente se confundieron. La Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la UCN, Ujú. declaró a la especie oficialmente extinguida en 1982. Y otra curiosidad y otra cosa un poco fea, que estudios posteriores sobre su mandíbula, que os decía que se abría hasta 120 Ujú. centímetros, demostraron algo muy interesante, que tenía un mordisco muy débil. Aunque pesaba unos 30 kilos, le habría costado depredar presas más grandes de 5 kilos. O sea que no era culpable para nada de efectos en la De comerse ganadería. la oveja que le habíamos acusado, Joder. probablemente no era su culpa, y era culpa de los perros De los silvestrados. predingos. No, de los perros asilvestrados, como en muchos casos puede pasar también en época moderna, y os miro un poco así, Guiño, que muchas guiño. veces, guiño, guiño, los perros silvestrados hacen más daños en el ganado, y entonces, bueno, probablemente, es decir, lo hemos exterminado por un crimen que ni siquiera había cometido. Sin embargo, es una especie muy llamativa, y desde su desaparición hay alrededor de 3.800 supuestos avistamientos de este animal, pero ninguno ha resultado Verídico. Bueno, o confirmado, ¿no? Exactamente. Y probablemente nunca volveremos a verlos. ¿O no? Porque en los últimos años algunos científicos han comenzado a hablar de algo que hace poco parecía ciencia ficción: la desextinción, la posibilidad de traer de vuelta al tilachino mediante ingeniería genética. Pero esta, chicos, es totalmente otra historia. Pues me va muy bien que hables de desextinción, porque yo voy a hablar del uro y existen muy bastantes bonito. historias a su alrededor justamente de este tema y del rewilding y de muchísimas cosas que creo que lo dejo para el final, porque quizá lo podemos comentar. Además, creo que es Tengo un una animal... anécdota además sobre esto. Es que sé que es un animal que te gusta mucho. Que lo he conocido. Después te lo cuento. Bueno, te has conocido el bisonte. No, después te cuento. Vale. Vale, pues el uro fue el último toro salvaje que vivió en la región paleártica y también en India. Si bien en el subcontinente indio sobreviven otras especies de toros salvajes que se llaman gaur. El gaur, sí. El gaur. ¿Tú lo Sí, conoces? Vale. lo he visto. Ah, qué cabrón. En India, sí. Ah, vale. Existe aún en algunos parques, en el parque de Kanha. Vale. Es bastante fácil de encontrar. Vale, pues bueno, es su primo hermano, ¿vale? Para Muy que lo guapo. sepas. Durante el Plioceno se extendieron por el mundo las plantas herbáceas que formaban los pastos. Surgieron entonces los grandes mamíferos herbívoros que experimentaban una edad de oro. En India surgió un toro salvaje que se llamaba Bos acutifrons, que se creyó que fue el antecesor del uro, que apareció efectivamente entre hace 2 y 1,5 millones de años en India. Desde allí, a lo largo del Pleistoceno, el uro se fue extendiendo hasta el oeste, Oriente Medio, norte de África y Europa, donde llegó hace unos 270.000 años, para poneros un poco en contexto. Durante el comienzo del Holoceno, el uro alcanzó su máximo en su distribución, desde Europa, excepto Irlanda y el norte de Escandinavia, hasta China, a lo largo de todo el Paleártico, con un límite norteño a lo largo del bosque boreal, digamos, al bosque ya no tocaba con el bosque mixto conífero. Al sur llegó al norte de África, así como en India. En esta área el uro empezó a convivir y competir con otros grandes herbívoros: el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo, el caballo o el bisonte de estepa. Vale. A lo largo de las glaciaciones, el uro europeo se refugió en el área mediterránea durante los picos glaciares para recolonizar el norte cuando los hielos se retiraron. El uro fue uno de los pocos herbívoros que sobrevivió a la extinción del límite Pleistoceno-Holoceno y encontró su sitio junto a los herbívoros modernos de tierras bajas: reno, alce, ciervo, corzo y gamo. ¿Vale? Claro, vale. Recientes estudios incluso revelaron que el actual bisonte europeo, el único bovino salvaje que lo acompañaba, sería en realidad un híbrido entre el uro y el bisonte de estepa.
Desde el primer momento los humanos cazaron uros para aprovisionarse de la carne y para usar su piel y sus huesos. El uro es uno de esos animales representados en las pinturas rupestres del Paleolítico y los primeros registros claros de caza aparecieron hace unos 40.000, 10.000 años, que equivaldría al Paleolítico superior. Pero la importancia histórica y cultural del uro surge desde el momento en que los humanos lo domestican, dando origen al ganado bovino doméstico, lo que marca el comienzo de su desaparición como especie salvaje. A partir del Neolítico, pues, la suerte del uro está echada. La triple amenaza de la domesticación, la caza y la desaparición de su hábitat natural funciona como una trituradora de uros. La primera subespecie en desaparecer fue la india, cuyos restos más recientes datan de 1800 años antes de Cristo. En algún momento de la Edad Media se supone que desapareció la subespecie africana y para el siglo XIII en Europa ya solo quedó relegado a la Europa oriental, es decir, en Polonia, Lituania, Moldavia, Prusia Oriental, Bulgaria y Transilvania, donde la caza se convirtió en el monopolio de la realeza. Finalmente, los últimos uros europeos quedaron reducidos a un puñado de ejemplares en los bosques polacos de Jakturów y Witkiski, propiedad de la monarquía polaca desde 1476, donde solo los reyes polacos tenían derecho a cazarlos. Paradójicamente, estos últimos uros eran animales salvajes solo sobre el papel, porque en realidad eran cuidadosamente cuidados, ¿no? Sí, por el guardabosques del rey, que los alimentaba en invierno con heno cuando la nieve les quitaba la posibilidad de alimentarse de forma natural. O sea, literalmente estaban en cautividad, entre comillas. Como vaca grandes. Eran vaquitas, sí. En 1564 se censaron 38 ejemplares, que cayeron a 24 en 1566, y los últimos 5 animales, en 1602, ni siquiera se los dejaron en paz. En los años siguientes se cazaron 4 machos y la última hembra superviviente, literalmente la última de su especie, murió por causas naturales en 1627. Pues bueno, mira, pobrecita la última. Ya, por lo menos ha hecho su vida. Sí. Entonces, a partir de este año, de 1627, Europa se convirtió en el único continente, salvo Sudamérica y Australia, en carecer de un gran bovino salvaje, ya que el bisonte europeo cada vez era más escaso y se declaró extinto en 1919, en estado salvaje. Yeah. La suerte que tuvo el bisonte europeo es que se conservaban ejemplares cautivos en zoológicos, a partir de los cuales se fue recuperando la especie y reintroduciéndose en libertad. El uro, en cambio, estaba hiperexterminado y no se podía hacer nada al respecto. Entonces aquí nace una cosa, una curiosidad, que yo no sé si la sabes, y es que he ido encontrando información y me he encontrado que los uros están relacionados con el régimen nazi. Sí. ¿Es eso lo que me querías contar? No, otra cosa. Vale, no lo voy a contar mucho porque es que no me lo he ni apuntado, pero lo que he visto era que cuando empezaba a alzarse el partido nazi, sí. Hubo 2 zoólogos que se empezaron a obsesionar con el tema del uro, de que estaba extinguido y de que debían volverlo a crear, ¿no? Que sí, era un poco... el tema de la raza pura y la raza antigua. Y fueron buscando diferentes tipos de bóvidos por toda Europa, desde la de las Highlands, la que tiene flequillo, hasta algunas europeas de raza gris, de no sé qué. Las fueron, o sea, sacando ADN, no sé muy bien cómo lo hicieron. En teoría, por lo que sé yo. Hibridando, creo. Exacto, hibridando, ¿verdad? Sí, intentando cruzar y mantener el fenotipo más. Exacto. Lo que pasó, y es que eso es claro, ellos no lo sabían porque al final eran las primeras hibridaciones posiblemente que se hacían, es que cuanto más DNA juntas de diferentes animales, más pequeño se te hace la vaca. Vale. Entonces, claro, conseguían uros, entre comillas, pero que eran mucho más pequeños al uro de la actualidad. No tenía idea de esto. De la actualidad no, porque ya había sido hiperextinguido. Entonces, sé que al final pues, consiguieron una raza específica con la que pues, pudieron trabajar. Al final todo decayó, o sea, todo el tema nazi pues, se fue bastante... Gracias a Dios. Gracias a Dios a la mierda. Y con ellos también pues este tema. Pero a partir de aquí empezaron a nacer pues todos los temas como lo que encontramos ahora del rewilding y se basaron bastante en esta subespecie, digamos, de animal creado. Y a partir de aquí empezaron a volver a mirar cuáles eran las razas más parecidas. Y se vio que las de la península ibérica, de bóvidos, eran los más parecidos al genoma, digamos, del uro extinguido. Fíjate. Y a partir de aquí, pues bueno, han nacido diferentes estructuras o diferentes organizaciones que están trabajando en esta, entre comillas, renaturalización, ¿no? Para devolver a los bóvidos a tener una especie de bóvido en nuestras tierras. Claro, sí. Y efectivamente, claro, la utilidad es el rol ecológico que hacen los grandes bóvidos en las praderas, claro, por eso se quieren devolver.
mi anécdota justamente va proprio de esto. Cuando empecé a trabajar un poco en este mundillo de la naturaleza, de la fotografía, trabajé en una finca donde justamente habían vacas de este tipo. O sea, decimos, no sé exactamente la raza porque no me interesé al tiempo y desafortunadamente descubrí todo el tema del uro cuando ya me fui, pero era una vaca que estaban intentando de volver a tener el uro, ¿no? Vale. Eran estas razas. Y es interesante porque, claro, no podemos tener el mismo genotipo Claro. porque lo hemos perdido, pero lo que se está intentando de hacer es tener un parecido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que son un poquito más agresivas de las normales Eso lo he y más encontrado grandes. también. De hecho, se paró todo el proceso de los nazis porque también eran, o sea, mataban a gente. Claro, bueno, realmente una de la gran extinción lo hicieron los romanos porque, claro, Vale. no eran posible gestionar estos bóvidos y eran peligros, entonces con el ejército mismo romano mataban los uros. Y bueno, decimos que estaban ahí en esta finca, teníamos que tener un poco de cuidado, bueno, no eran o sea, a ver, no podías ir a hacerle pat en la cabecita como otras Claro. vacas, entonces ya está. Pero la cosa curiosa es que me acuerdo que había el macho que tenía que ser un poco lo que iba haciendo la cría y era gigante, pero cuando digo gigantes, o sea, yo creo que me superaba, llegaba a los 2 metros probablemente la Oh, espalda, ¿no? ostras. Era gigante. Y la cosa curiosa es que en principio cuando lo llevaron en esta finca, esto me lo contaron, lo dejaban ahí suelto con las vacas que tenían que volver a tener el uro, con estas vacas grandes negras. Pero ¿qué pasa? La época de los amores era la misma de todas las vacas bravas de alrededor. Y este uro tan gigante lo que hacía era ponía los cuernos por debajo del vallado y simplemente levantando la cabeza levantaba poste de hormigón así, pasaba y iba a fecundar vacas de los vecinos y tuvieron que llevarlo en un corral tipo con paredes Con de cemento. hormigón y cerrado ahí porque si Ay, no era pobre. imposible de gestionar. Era muy, muy divertido, pero bueno. Bueno, solo por concluir, en Europa solo hemos perdido 2 especies de mamíferos en los últimos 5 siglos. Uno obviamente es el que os he dicho, el luro, en el siglo XVII y la pica de Cerdeña en el siglo XVIII, que en realidad también se hubiera merecido un espacio, pero hay tantos Ya. animales que nos quedamos sin sitio. Pero bueno, lo que os quería decir es que hace poco los análisis de viabilidad poblacional realizados en España permitían prever que podría haber una tercera extinción de otro mamífero, en este caso un micromamífero acuático, y es la del desmán ibérico, ya que se pensaba que, bueno, podrían no llegar a superar el siglo XXI. Entonces, Fíjate. claro, yo hago un poco esta conclusión porque este capítulo era de extinciones y está muy bien, hemos hablado de 4 animales increíbles que han desaparecido, pero ojo, fijémonos en lo que tenemos, porque tenemos aún una variedad y una riqueza increíble en la península ibérica, en nuestro país, y está bien mirar al pasado, pero hay que mirar también al futuro y a lo que estamos a punto de perder ahora mismo y hay que ponerse manos a la obra. Hay muchísimas organizaciones trabajando a favor de la divulgación, del conocimiento, de la conservación, de la recuperación. De hecho, yo tengo muchas ganas de sacar un mini podcast del diario del guardabosques de este animal y creo que de muchos otros, como hemos dicho también, pues de los dinosaurios estaba muy bien, pero quizás está bien enfrentarnos también a Absolutamente. todos los peligros que vienen y que muchos hemos creado nosotros. Exacto, exacto, absolutamente. Me gustaría que llevaras el Desman, es una especie que creo que necesita más espacio y más voz en este mundo. Y yo quería hacerte una pregunta un poco también para concluir. Estudiando un poco las extinciones, ¿qué pensamientos te has hecho para la posibilidad futuras de todos estos casos como el Desman? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? ¿Cómo lo ves? A mí, te digo, me impacta siempre porque, sobre todo con la situación actual, yo estoy perdiendo mucho la esperanza, pero veo acciones como la del Desman, lo que os contaba de las águilas en principio, que me dan esperanza, pero a veces es difícil. Creo que no repetiremos un movimiento como el que hemos hecho con un dodo, con un alca, pero quizá porque son animales que ahora nosotros vemos como los grandes, ¿no? Como, pues, como matar a un T-Rex, ¿sabes? Vale. Pero creo que se nos están perdiendo oportunidades de animales muy pequeñitos en los que nadie pues, se ha fijado o que quizás solo hay un grupo local conservacionista que poco puede hacer con los recursos que tiene, que se escapan de las manos. Y es que es literalmente porque tenemos una riqueza increíble, una biodiversidad en todo el mundo muy fuerte y se dedica muy poco dinero en general a Ya. estudiarla. Y creo que hemos perdido mucho tiempo en este sentido. Nos hemos dado cuenta tarde de lo
flipante que era nuestro Nuestro planeta. alrededor, ¿no? Sí, y de lo... o sea, es que casi me emociono hablando así, pero es que el desmán es un 0,0001% de las 10.000 especies pequeñitas que nadie se fija porque pues no son especies bandera o no son especies paraguas, que Ya, en realidad sí que lo son, porque si te todas. fijas son súper importantes para el mantenimiento del ecosistema y porque son bioindicadores en todos sus sentidos. Pero como siempre hay alguna un poco mayor o más mona o Ujú. más, digamos, peluche, ¿no? Que Ya. nos llama nuestra atención y para nada quiero inculpar al lince, la verdad que soy No, la persona no, más claro, feliz de no, que no, no. hayamos salvado al lince, pero que hay millones de cositas más que están en nuestras manos y ya no es salvar a la especie, sino salvar el entorno, porque gran parte de las cosas que hemos hecho hasta ahora creo que es pues o cultivar demasiado o quemar demasiado o construir demasiado y nos lo estamos cargando todo. Entonces, a tu respuesta, soy muy pesimista. Soy muy pesimista porque creo que hemos llegado muy tarde a darnos cuenta de muchas cosas, pero también creo que las hostias que nos hemos dado a nivel científico de pérdidas gordas también tienen que causar algún efecto en la humanidad de alguna forma, o Ya, sea, aunque sea culpabilidad pura y dura. ya, totalmente. Al final, con lo que has dicho, me he acordado de una frase que me ha impactado muchísimo. Es un cambio de una de las frases famosas, pero es, hoy es el día con mayor biodiversidad del resto de tu vida. Es impactante y mañana Piel de también lo gallina, será, ya. Y piel es de verdad. dinosaurio. Piel de dinosaurio. No, no, es verdad, es verdad. Y efectivamente, lo que has dicho tú es así. O sea, era lo que hemos extinguido hasta ahora, y de lo que hemos hablado sobre todo, eran casos fáciles, entre comillas, lo hemos cazado hasta Exacto. extinguirlos. Ahora el problema es que estamos modificando el hábitat y lo que vamos a perder va a ser mucho más complicado porque afectará sobre todo a nosotros, porque es lo que decías tú en principio, las extinciones siempre han estado, realmente la Tierra seguirá así y vivirá aún más. Lo que vamos a afectar ahora en nuestra misma supervivencia, ¿no? De nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, deberíamos estar muy atentos con este tema, con el ambiente. Yo confío mucho en mi entorno, confío mucho en que mis amigos tienen los ojos puestos en todo lo que hemos estado haciendo. No Mm, solo mis amigos, pero es que hay muchos expertos y hay unos grandes científicos, pues desde Italia hasta España, hasta toda Europa. Y tristemente también los hay en América, lo que pasa es que no los dejan sobrevivir, trabajar, digamos, no los ya. dejan trabajar. Pero confío en todos ellos, confío en que cada vez somos más y estamos más concienciados de todo lo que tenemos que proteger y las acciones que tenemos que tomar para ganar partido y para ganarle quizá esta guerra o esta batalla a la extinción, A la literalmente. extinción. Total. Muy buenas palabras con cual concluir el capítulo. Como siempre, muchas gracias, Laura, por compartir este ratito. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta Muchas aquí. gracias, Francesco, y nos vemos en el próximo episodio. Y a cualquier persona que quieras dejarnos su comentario, decirnos si os ha gustado, si conocíais estos animales y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y medio ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosques.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram. el.guardabosques. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza. Ay, me he emocionado un poco, ¿eh? Muy bien. Sí. Así es.